¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto comenzar una semana más aquí en la UNAM Responde. Les damos la bienvenida desde nuestras instalaciones en TV UNAM, dentro de Ciudad Universitaria, para platicar de temas que nos interesan, sí, como universitarios, pero también como sociedad, y es lo que hacemos día con día. Hoy comenzaremos platicando sobre historia a propósito de la convocatoria de los premios INERM 2026. Además, ciclones es el tema que nos acerca esta tarde, nuestro Golfo de México. Platicaremos también algo sobre cine y animación. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Acompáñanos. Desde 1989, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México otorga los premios INERM, con los que busca incentivar el conocimiento y la investigación de la historia de las revoluciones en nuestro país, y que, bueno, con el paso del tiempo se ha consolidado como un espacio de participación destacado que permite a investigadoras e investigadores contribuir con sus trabajos al entendimiento de nuestra riqueza histórica. Y para platicar sobre la convocatoria 2026, esta tarde damos la bienvenida a la licenciada Ana Salinas Alberdi, quien es subdirectora de Servicios Históricos de este instituto. ¿Cómo te va? Bienvenida a la UNAM Responde. Ay, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, otra vez en la UNAM. Además, yo soy de la UNAM, entonces siempre es un gusto estar acá. Pues bienvenida siempre a la universidad y, por supuesto, a este espacio de la televisión universitaria. Comencemos por hablar de este Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México. ¿Qué lo mueve? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo funciona? Bueno, es un instituto, aunque pequeño en instalaciones, tiene muchos años que estamos acá en la ciudad y que estamos en la vida de los ciudadanos mexicanos. El instituto tiene poquito más de 70 años, se dice poco, pero en realidad ya tenemos ahí bastantes añitos, y el instituto surgió para salvaguardar la que es la memoria y la documentación de la Revolución Mexicana. El instituto tuvo una reforma a inicios de los años 2000 y cambió de nombre, pero antes de eso el instituto se dedicaba exclusivamente a los estudios de la Revolución Mexicana, ¿no? Y su significancia, la importancia de estos acontecimientos y sobre todo el legado que nos dejó la Revolución. Sin embargo, a lo que me comentaba, la reforma del inicio de los años 2000 le dio una nueva vertiente al instituto y pasamos a ser de la Revolución de México a las revoluciones de México. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta apertura? Eso es muy interesante porque en el entendido de que la revolución es una de las revoluciones que nos dio la historia de nuestro país, existieron también otras, ¿no? Y también nos insertamos en este nuevo discurso en el que podemos hablar no solamente de la independencia, de la reforma, de la revolución, sino también de los movimientos sociales, de los actores políticos, de las mujeres, de los pueblos originarios, de las lenguas. O sea, podemos hablar de más cosas y no ceñirnos exclusivamente a la Revolución Mexicana. A un conflicto armado, digamos. Así es, que obviamente tiene su importancia y obviamente es lo que configuró el inicio del siglo XX mexicano y que le dio cabida también a la vida social y política. Simplemente la posrevolución hizo este país lo que es. No, movimientos culturales, políticos, sociales. Sin embargo, somos también herederos de otras grandes revoluciones, llámese la Guerra de Independencia, la Guerra de Reforma, y por supuesto también la época colonial nos trajo una buena vertiente de lo que somos, ¿no? Justo eso es importante resaltarlo, porque por supuesto en el momento en el que se están viviendo, pues son momentos complejos de incertidumbre, pero a la distancia es importante porque analizarlos y entenderlos, porque tienen otra lectura y otras repercusiones. Claro, la historia, siempre lo comento, pero es bueno también decirlo, la historia no solo son fechas, evidentemente las fechas nos ayudan a contextualizar momentos muy particulares. Armar este mapa. Pero un historiador no sabe de fechas porque sí. En realidad lo que nos está diciendo las fechas es situarnos en momentos específicos. Pero, o sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los contextos que están pasando ahorita, hay un auge que estamos hablando de la ultraderecha muy marcado, no solamente en México, sino en buena parte de América Latina, en buena parte del mundo. ¿Cómo contextualizamos eso? ¿Ya había pasado antes? Sí, ya había pasado antes. Simplemente en los años 30 sabemos que la Alemania nazi empieza a surgir, la Italia fascista. Pero entonces, ¿cómo lo llevamos al presente? ¿Cómo vemos estas reminiscencias
esencias del pasado en el presente. La historia se encarga de eso. La historia es una ciencia social para las personas del presente y nunca es una ciencia social que solamente se busca el pasado. O sea, los historiadores trabajamos para el presente. Eso, qué importante y qué padre que lo digas así, porque justo me parece que es como el motivo que nos tiene aquí hoy, cómo hacer evidente la importancia de esa historia, porque lo podemos entender de diferentes maneras. Estoy pensando ahora mismo en estas pequeñas historias, digamos con H minúscula, que complementan o conforman lo que es esa historia con mayúscula a la que nos referimos de forma muy coloquialmente. Sí, y es que en realidad la historia está ahí. Un poco lo de los premios del INER busca eso, o sea, no solamente ya habíamos como comentado las labores del instituto, pero el instituto hace un montón de cosas, hacemos publicaciones, hacemos cursos, simplemente esta semana vamos a tener ya en nuestro curso sobre el mundial, porque los mundiales, la política y el fútbol está muy mezclada. Lo comento para que evidentemente puedan verlo, pero ¿cómo se insertan en este caso los premios del INER? Pues bueno, el instituto, como ya mencionaste, lleva ya un par de añitos también incentivando que los estudiantes, los investigadores puedan sentirse arropados dentro de su comunidad, pero sobre todo para hacer sus obras, porque pues al final la historia es un proceso de muchos años. Aunque hay muchos jóvenes que nos estamos dedicando a también hay historiadores consagrados. Sí, claro. Y los investigadores del INER, pues nos reunimos justamente para conmemorar y sobre todo para darle un incentivo a estas personas que están contribuyendo al conocimiento histórico y a las ciencias sociales. Y es importante decir y aclarar, me parece, en este momento que cuando decimos están abiertas las convocatorias de los premios INER, es que son varios premios. Así es. Cuéntanos, si quieres mencionar algunos de ellos o todos ellos, porque tiene que ver básicamente con dos categorías. Sí, las dos categorías están divididas en premios de trayectoria y de investigación. Me voy a ir con la de trayectoria porque a lo mejor es una en la que a lo mejor la gente se interesa en saber a quién estamos premiando. Trayectoria hace referencia a historiadores e historiadoras, porque eso también es importante. Es un gremio en el que estamos conformados tanto hombres como mujeres y sobre todo, de hecho, ya hay cada vez más mujeres, eso me gustaría señalarlo. Y las investigadoras e investigadores que quieran postularse a trayectoria, pues tienen que venir del lado de alguna institución, ya sea pública o privada, pero que tengan una contribución en el ámbito de la historia durante toda su carrera. Solo para mencionar, tenemos 4 premios, pero por ejemplo uno de los que a mí en particular más me gusta es el de Clementina Díaz y Obando. Ella fue una investigadora, una historiadora, también versada en letras y en cuestiones de género. El premio alude a las investigaciones que traten sobre historia social y género. Esto es importante, bueno, y también artes, y esto es importante porque existen muchas mujeres a las que les hemos dado este premio, solamente para mencionar 2 a las que les tenemos mucho cariño, es Gabriela Cano y Rebeca Monroy Nars. Rebeca Monroy Nars es una de las pioneras en historia de la fotografía. Yo comentaba hace un par de días que Rebeca Monroy tiene un trabajo excelentísimo sobre cómo se le criminaliza a las mujeres a través del escarnio público. Esto es a través de los hombres, cómo atraviesa la historia de género a las mujeres durante todo el siglo XX y cómo tienen que sufrir consecuencias legales. Ahora, esto evidentemente cada vez cambia más, pero seguimos viendo muchas de estas cosas en el presente. Pero es importante saber cómo se están estudiando y ella lo hace a través de la fotografía, lo cual es muy interesante porque usa notas de prensa, usa notas no solamente de televisión, sino también del cine, y esto hace un estudio muy rico de cómo la sociedad a veces veía a las mujeres durante los años 40, 50 y cómo a veces se les criminalizaba por cosas que no habían hecho. Entonces es muy importante saber a veces de dónde partimos desde el presente. Es solo un ejemplo. Gabriela Cano también, pionera en los estudios del feminismo en México, en los movimientos LGBT, y no solamente en eso, también en las disidencias sexuales. Ella tiene un trabajo excelentísimo sobre Amelio Robles, que fue la primera persona transgénero de la Revolución Mexicana. Entonces, para que vean el nivel de investigación que tenemos, mujeres que están al pie del cañón, pero bueno, también tenemos más. Por ejemplo, tenemos eso es del lado de trayectoria. Y si quieres mencionamos los otros 2 que tienen que ver con trayectoria. No son 2, son 4, perdón. Sí, así es. Pues está el José C. Valadez, que también es un premio que alude a inicios del siglo XX, que también hemos tenido personas excelentísimas. Por ejemplo,
Hemos tenido a Ariel Rodríguez Curi, que es un investigador del Colmex, también excelentísimo, tiene trabajo sobre el deporte, sobre la política y sobre la sanidad en la Revolución Mexicana. Solamente para que veamos un poco el alcance, además de estos premios, que tienen que ver estos 4 con trayectoria. Entonces son Clementina Díaz y Obando, José C. Valadez, Josefina Zoraida Vázquez y Antonio Cosío Villegas. Sí, Antonio Cosío Villegas, Daniel Cosío Villegas, es sobre la recuperación de las fuentes de la historia. Ese también es importante porque hay fuentes que a veces un poco el trabajo del historiador tiene que ver eso. ¿Cómo obtenemos ¿Cuáles son tus fuentes? Sí, ¿cómo tenemos estas investigaciones? ¿En qué nos basamos? Y hay muchos historiadores que se han dedicado al rescate de archivos. Y eso es muy interesante porque se van a otros países o aquí mismo en este país hay fuentes que todavía no se han podido rescatar y lo hacen a través de la historia oral, a través de manuscritos, a través de comprar colecciones completas. Y ese es un trabajo muy importante. Y por el otro lado, el Josefina Zoraida Vázquez, que ese es uno de reciente creación. El Josefina Zoraida Vázquez, al que alude el nombre, la doctora Josefina sigue viva, es una doctora del Colegio de México que tiene más de 90 años y su trabajo como historiadora tiene al menos 70. Entonces es maestra de muchísimas generaciones y este premio es sobre la historia de la educación. Un reconocimiento a ella, pero también a quienes hacen este trabajo importante. Así es. De recuperación y que tiene que ver justo con las trayectorias. Dime, Ana. Y cualquier persona que quiera aplicar estos premios y ya tenga una trayectoria y digamos tengo una institución que los pueda respaldar, puede entrar a la página del INER y ahí viene cómo pueden ustedes postularse. Ahí es el ABC. Exacto, es un proceso diferente al que después vamos a hablar, que es los de investigación, porque los de investigación se busca más bien incentivar que los jóvenes sigan haciendo investigaciones pues relevantes, con bastante eco en la sociedad, y aquí se incentiva a las personas de maestría y doctorado que están ya en proceso, o bueno, en este caso ya acabando. Ahí los lineamientos son diferentes porque sí tienen que haber terminado y concluido sus estudios, en este caso de maestría o de doctorado, pero la magia es que también, bueno, si ustedes están en proceso a lo mejor de titularse y ya lo van a hacer en estas semanas, pues todavía podrían aplicar. Todavía pueden aplicar. Pues háblanos de esto. ¿Cuáles son como los objetivos, los lineamientos generales de esta segunda faceta, digamos, de los premios INERM, que tiene que ver con promover la investigación histórica? Porque tenemos aquí también varios nombres. Sí, tenemos por ejemplo Alberto Ulloa, que es sobre fuentes de relaciones internacionales, historia internacional, que ahorita está muy ad hoc con todo lo que está pasando internacionalmente, y hay muchas personas que buscan este premio porque justamente es bastante bueno para hablar sobre lo que está pasando en Estados Unidos, sobre las guerras. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Y aquí pueden aplicar tanto maestría y doctorado. Estos premios siempre se dividen en 2 partes. Entonces, si tú estás haciendo la maestría y ya te titulaste y dices, es que bueno, yo no me he doctorado, pues está la opción para la maestría. Claro. Y también está la opción para el doctorado. También está el Gastón García Cantú, por ejemplo, y también está uno de reciente creación que se me estaba olvidando, es el Adolfo Gili. El Adolfo Gili, que además es de los súper queridísimos. Adolfo Gili fue un maestro de muchos de nosotros, falleció hace recientemente, pero a él lo quisimos darle el homenaje de estos premios y traer la historia más contemporánea de México, porque de siglo XX tenemos muchísimas tesis que nos llegan muy buenas. Sin embargo, sí queremos hacer la división a veces un poquito entre el premio Salvador Azuela, por ejemplo, que es de inicios del siglo XX y de Revolución, el Gastón García Cantú, que es sobre historia política, y además queremos hacer una mención del Adolfo Gili, porque este es más de historia contemporánea. Son procesos activos que todavía están, por ejemplo, la guerra sucia, las guerrillas, la violencia. Este tipo de premio entran ahí estas temáticas. Y en esta categoría de investigación nos estaría faltando el premio Ernesto de la Torre Villa. Así es, este es para historia política de los siglos XIX. Esto también es muy importante porque entran las personas que trabajan a lo mejor la reforma o trabajan otro tipo de acontecimientos políticos como la guerra de los pasteles, la intervención francesa, la intervención de los Estados Unidos. Entonces tenemos muchos temas ahí que podríamos agarrar. Para Yaiba, quizá parezca un poco
complicado, digamos, porque estamos hablando de un montón de temas o de facetas o de momentos particulares que tienen que ver con estos premios, pero es justo lo que buscan los premios INERM y por eso se engloban, digamos, como en una sola convocatoria, para que cada uno de los interesados en participar tenga una línea clara de en dónde y cómo aplicar, ¿cierto? Sí, claro. O sea, si ustedes están realizando una tesis sobre justo la reforma o sobre caricatura política del siglo XIX, por ejemplo, pueden perfectamente entrar en Ernesto de la Torre Villar. Entonces, nada más sería que puedan entrar a la página del instituto y vean los lineamientos. Como ya les comentaba, en este caso es haber concluido su grado. No debe de haber pasado más de un año, lo van a poder leer en la convocatoria, pero si ustedes están ya en el proceso de, todavía podrían aplicar. Tienen hasta el 30 de junio para allá hacerlo. Exacto, eso es para allá iba. Termina la convocatoria de todos estos premios el 30 de junio. En términos generales, ¿qué es lo que se está buscando? Digo, ya nos lo decías, pero se trata de tesis, de investigaciones particulares, de trabajos periodísticos, de borradores de publicaciones. ¿Qué es lo que reciben? Son trabajos de tesis y en este caso, en caso de al menos de investigación en trayectoria, pues son sus grandes aportes que han tenido y ahí se aplican otras cosas. Pero si son estudiantes, pues son sus proyectos de titulación, en este caso sus tesis o sus tesinas, pueden perfectamente entrar. Ahora, lo quiero mencionar porque es algo que hemos estado haciendo desde hace un par de años. Aunque los premios no tienen por sí mismo un apoyo económico, sí les apoyamos en publicación, ¿no? Entonces, muchos de los premios que han sido dados durante todos estos años los pueden encontrar de forma gratuita en ediciones del INER. El INER tiene un gran trabajo editorial detrás y se dedica también a incentivar que estos trabajos no solamente se queden en los acervos de tesis o en las bibliotecas de las facultades, ¿no? Sino que lleguen a todo el mundo y a través de enlaces gratuitos. Entonces, eso es un incentivo que yo... Qué bueno que mencionas esto, porque para allá iba, no necesariamente se trata de reconocimientos económicos, sino que significa el participar en el mejor y en el mejor de los casos obtener alguno de estos reconocimientos. ¿Cómo motiva, cómo se benefician los participantes de las convocatorias en los premios INER? Bueno, aparte de que el INER tiene un grado de prestigio bastante grande dentro del gremio, creo que el incentivo más grande es saber que tu libro está publicado, tu trabajo que además te tomó 2, 4 años, claro. Creo que es algo que se ve bastante bien. Y bueno, y el proceso además editorial que se hace con los autores es de mano en mano, o sea, no se deja nunca y el INER siempre va a estar al pendiente. E insisto, este trabajo que se da también es de forma gratuita. Si ustedes son ganadores de estos premios, van a poder encontrar sus tesis abiertas a todo el público con un proceso editorial muy cuidado y que pueda llegar a más personas y seguir hablando de historia. Ya casi terminamos, pero bueno, lo has mencionado en algún momento porque he mencionado algunos nombres de historiadores destacados que están ligados a nuestra universidad. ¿Cómo se vincula la universidad con este Instituto de las Revoluciones? Bueno, muchos de nuestros egresados que conforman el instituto somos de la UNAM, pero además muchos de los que mencionamos los nombres son también egresados o fueron profesores en la UNAM. Adolfo Gili dio aquí clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La doctora Clementina dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras, dio clases en Letras, pero también dio clases en Historia, por ejemplo. Salvador Azuela es un fundador de este instituto, pero que además tiene mucha vinculación con la propia UNAM. Es solamente una mención. Berta Ulloa también dio clases acá en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces son personas que están muy vinculadas y que tienen un legado muy grande y que además han sido formadoras de múltiples generaciones. Entonces, pues sí, o sea, de hecho de los que más nos llegan son de la UNAM. Son universitarios. Pues para terminar, me gustaría que nos ayudaras a entender algo que ya has mencionado a lo largo de esta entrevista y es la importancia de la historia, no solamente para conocer nuestro pasado, sino para entender lo que estamos viviendo y lo que nos está sucediendo hoy en día. Sí, la enseñanza de la historia, la investigación de la historia, aunque yo sé que a veces puede ceñirse a saber acontecimientos muy interesantes del pasado, porque yo no digo que el pasado no sea interesante, claro. Pero va más allá a veces. Y tenemos que saber además de dónde venimos para saber dónde estamos. Va más allá a veces de lo que muchas veces algunas personas mencionan de chismecito, chisme. La historia es más que eso, porque justo la historia conlleva procesos políticos, humanos y sociales, a veces de una complejidad mucho más grande que remitirse a una sola fecha o remitirse a un acontecimiento
curioso de lo que pasó. Evidentemente existe porque somos humanos y estamos ahí y hacemos un montón de cosas, pero la historia no solamente nos dice de dónde venimos, nos dice a dónde vamos, porque si nosotros no nos ponemos a buscar desde el pasado, realmente no vamos a saber si ya habían pasado estas cosas, cómo se han relacionado. ¿Cómo enfrentarlas? Claro, y entonces hay que tener muy claro que la historia la estamos escribiendo en este momento justo en el que estamos platicando. Entonces, pues está ahí esta convocatoria a estos diferentes premios, tanto en trayectoria como en investigación. Identifiquen cuál es su categoría, digamos, en la que aplican, y hay mucho que aprender y mucho que compartir en torno a este tema. Muchas gracias, Ana Salinas Alberdi, investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bienvenida a La UNAM Responde, y que se inscriban todos los interesados. Tienen hasta el 30 de junio. Gracias, Muchísimas Ana. gracias. Gracias. Y bueno, cambiamos de tema, y es que si te gusta la animación o quieres conocer más sobre este género cinematográfico, pues no te pierdas la conferencia que organiza la Escuela de Cine de nuestra universidad. Y es que en el marco del Festival de Animación de la ENAC se lleva a cabo la charla magistral Anima con Lucia Maršlak. Se trata de una docente, animadora e ilustradora croata radicada en Estonia, que ha participado en varios cortometrajes como The Stork y también estuvo en la mira de los premios Oscar. El encuentro se llevará a cabo en la sala Manuel González Casanova el 13 de mayo a las 17 horas. La entrada es libre, solamente se requiere un registro previo. ¿Y ustedes qué prefieren, café o té? Sobre los beneficios de esta bebida que asociamos en muchísimas ocasiones con la relajación, nos cuenta hoy el doctor Carlos Rosales. Muy buenas tardes. Hemos visto que consumir café en forma regular ayuda a las funciones del cerebro. Nuestro público pregunta, ¿y qué pasa con el té? No hay muchos estudios que nos digan exactamente qué beneficios tenga el té con respecto a las funciones cerebrales. Sin embargo, hay un estudio que se realizó en Singapur con personas de nacionalidad china mayores de 55 años que regularmente beben té. Se encontró que estas personas tenían mejor función cognitiva que los individuos de similar edad que no consumían té. Entonces, puede haber un indicio de que el té sí ayuda a tener mejor función cerebral. Lo que se sabe del té es que mejora en general la situación de ansiedad. El té ayuda a calmarnos. Un estudio en Corea encontró que las personas que toman té tenían aproximadamente 20% menos tendencia a mostrar depresión. Y otro estudio nos dice que los individuos que regularmente toman té presentan menos niveles de la hormona del estrés cortisol y se recuperaban más rápido después de una situación de estrés. Entonces, parece ser que los efectos más importantes del té, esto es té negro y té verde, son ayudar al relajamiento. Entonces, una tacita de té ayudará efectivamente a calmarnos. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. La temporada de ciclones está próxima a iniciar y nuestro Golfo de México nos cuenta sobre las características de este fenómeno, cuyos efectos desastrosos están cada vez más asociados al cambio climático. Ciclones y cambio climático, una amenaza creciente para México. Sabemos que hay una época del año donde las lluvias son frecuentes, por lo que es casi indispensable llevar paraguas. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que la temporada de lluvias, huracanes y ciclones puede iniciar el 15 de mayo y concluir el 30 de noviembre.
Los ciclones se forman cuando la presión del aire es baja, los vientos giran en forma de espiral y las aguas superficiales del mar son cálidas con una temperatura mayor a los 26.5 grados centígrados. Estos eventos generan lluvias, tormentas eléctricas y vientos intensos que ayudan a distribuir el agua, además de recargar los mantos acuíferos y presas, pero pueden ser peligrosos para los habitantes de comunidades que se han asentado en las costas. Se trata de un fenómeno natural que puede convertirse en un desastre social. El Golfo de México es un punto especialmente propenso a la formación de huracanes y ciclones. Por su latitud tropical y subtropical, puede llegar a mantener temperaturas superficiales del mar que superan los 27 grados centígrados. Dependiendo de la velocidad de sus vientos, un ciclón puede pasar diferentes fases que se clasifican en depresión tropical, tormenta tropical y huracán. La intensidad de los huracanes se mide con la escala Saffir-Simpson, donde la categoría 5 es la más intensa y 1 la más ligera. Uno de los ejemplos de categoría 5 fue el huracán Gilbert en 1998, que cobró la vida de 225 personas. Con vientos superiores a los 270 kilómetros por hora y marejadas que alcanzaron hasta 5 metros de altura, Gilbert entró por la zona de Quintana Roo y Yucatán, cruzó el Golfo de México e impactó en Tamaulipas, trayendo consigo inundaciones en Nuevo León para finalmente disiparse en Coahuila. El uso intensivo de combustibles fósiles genera gases de efecto invernadero que quedan atrapados en la atmósfera, reteniendo el calor y modificando los patrones del clima en todo el mundo, fenómeno que conocemos como cambio climático. Se ha registrado un aumento significativo en las temperaturas globales de la superficie del mar, lo que ha creado condiciones más propicias para la formación y fortalecimiento de intensos huracanes. Además, la degradación de ecosistemas costeros como manglares y arrecifes debilita las barreras naturales que protegen al litoral de la fuerza destructiva de los huracanes. Entre los años 2000 y 2024, el gobierno federal emitió un total de 782 declaratorias de desastre. 130 se registraron en el estado de Veracruz. En 2025, este mismo estado sufrió inundaciones por una depresión tropical que desbordó ríos, provocando daños materiales, muertes y desapariciones. Fortalecer la prevención, cuidar los ecosistemas y fomentar la conciencia ambiental nos ayudará a reducir el impacto de los desastres sociales y nos permitirá adaptarnos mejor al cambio climático. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Y agradeciendo también a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión. Y bueno, con la invitación a que nos encontremos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.